Hola, bienvenido a este video. Vamos a pasar a hablar sobre TextTrack, un servicio de Amazon que nos va a permitir pasar de imagen a texto. AWS TextTrack es un servicio de extracción automática de texto que podría ya ser texto sacado de una imagen o texto sacado de un documento. Por ejemplo, cuando escaneas documentos o si tienes un PDF también podría ser. Las características clave de este servicio es que puede reconocer texto, datos dentro de un documento o una imagen. También es capaz de sacar texto y relacionarlo cuando están en formularios o tablas. No necesita que crees plantillas de antemano como para decirle, oye, estos documentos que vienen acá tienen este orden. No, él lo hace de manera automática. Él entiende tablas, entiende formularios, entiende ciertas estructuras. Eso también equivale a las estructuras de clave-valor, esas donde tienes el nombre es igual a un valor. Por ejemplo, número de DNI o número de documento de identidad es igual a un número. Bueno, él detecta eso y te lo ordena. También tiene algo muy interesante que lo puedes integrar con un montón de servicios de Amazon. Es más, es serverless. Lo chévere de que sea serverless es que es escalable. O sea, tiene las ventajas de ser serverless. En cuanto a precios, se tiene un tema de precios por análisis. Creo que hay tres tipos de análisis. Aquí te estoy mostrando dos, que son el Detect Document Test API y el Analyzing Document API. Si te das cuenta, el Analyzing Document API tiene un montón de cosas de tipos de cobro. Por ejemplo, cuando trabajas con tablas, queries, formularios, firmas, layout, ahí ya ciertas cosas que él hace más que el Detected Document API. Es más, vas a ver ejemplos del Detected Document API, incluso los parámetros de entrada que le vamos a dar a esa función son mucho menos. Hay menos posibilidad de configuración y la respuesta es un poquito más tosca, por decirlo de alguna forma. Bueno, para que veas un tema de precio, porque realmente es importante, porque no es tan fácil de verlo, quiero que te des cuenta que aquí hay un tema de volumen. Si mandamos a procesar 100.000 páginas con Detected Document API, vamos a tener un costo de $150. Pero si usamos el analyzer que está por acá y mandamos a hacer 5.000, por ejemplo, ya tenemos un costo de 300 y pico. Es importante que más o menos revises y veas si es compatible con lo que quieras hacer. No es tan caro, pero tampoco es tan barato. Depende de lo que quieras hacer. Y yo supongo que si vas a usar este tipo de servicios, lo vas a usar para un montón de casos de uso. Ahorita te muestro la pantalla que acabo de saltar porque quiero llegar a los casos de uso primero. Un caso de uso que podremos usar es, por ejemplo, subes tu información, ya sea PDF o imagen, a un Amazon S3 y este Amazon S3 dispara un lambda. Este lambda va a tomar ese documento y se lo va a mandar a TextTrack para que TextTrack genere una especie de JSON gigante, que al final lo vamos a guardar como texto acá. Ese JSON gigante viene con una organización. Esa organización es la forma en que TextTrack responde. Y nosotros lo único que tenemos que saber es cómo funciona esa organización y empezar a sacar y crear un archivo final que va a ser nuestro archivo de texto. De manera más fácil, te lo explico así. TextTrack te va a regresar un JSON y tú vas a tener que ordenar la información que ese JSON tiene según lo que tú quieras responder. Y luego de eso lo vas a consolidar en un archivo de texto y ese archivo de texto final es el que se lo vas a dar a tu usuario. Quizás puede ser un paso intermedio tener este archivo porque quizás lo que quieres es hacer un audio o hacer cualquier otra cosa con esa información. Es decir, una especie de generación de archivo input para otro proceso más grande. Entre los casos de uso generales que podemos tener para este servicio es el procesamiento de facturas, la automatización de flujos de trabajo de documentos. Por ejemplo, si se crea un documento, este documento es escaneado, subido a un S3 y de ahí procesado para llenar una base de datos, por ejemplo. Esto también es parte de la digitalización de registros. Por ejemplo, si entras en una organización y no tiene base de datos y recién entras para que se cree un proceso que automatice el montón de papeles que tiene esta empresa
y se meta en una base de datos o una aplicación, entonces este servicio cae como anillo al dedo porque te permite tomar esos documentos, ya sea en PDF, imágenes, lo que sea, y te los procesa, te saca la información y ya tú ves qué hacer con esa información. Vamos un momento hacia atrás porque ahora sí, entre los permisos que necesitas para tocar este servicio son los siguientes. Son, por ejemplo, todo lo que sea de TextTrack en cuanto a funciones que vamos a tocar. Por ejemplo, el Start Document Analyze, el Analyze Document y el Get Document Analyze y el Detect Document Text. Te lo explico mejor de esta forma. Detect Document Text es una función que es la simple, la barata, la que no es tan compleja. El Analyze Document sí es la función como que la principal, la que nos va a permitir hacer queries, nos va a permitir ver tablas y formularios. Y mucho más. Es más, ese es el propio que tenemos que tener siempre, porque se supone que es el más avanzado. El Start Document Analyze viene siendo una especie de función que nos va a permitir hacer las cosas asíncronas. La palabra asíncrona es muy importante. Imagínate que tienes un documento muy grande y este documento, cuando lo mandas, se queda pegado al proceso y tú lo que quieres es, oye, te lo mando y yo paso a otro tema y vuelvo a mandar otro y así sucesivamente. Bueno, cuando tú usas el Start Document, él te permite hacer eso porque tú le mandas el documento y él te da un token. Ese token es como el índice. Tú cada vez que quieras saber cuál es el estado de ese documento vas a tener que preguntar a ese token y luego usar el Get Document Analyze, que es esta de acá, para poder obtener el resultado del análisis, el que iniciaste con Start Document Analyze, ¿ok? Entonces, recapitulando un poco, Start Document es asíncrono y te da un token con el cual puedes ir consultando poco a poco con Get Document Analyze. Analyze Document es una función que te permite hacer cargas de archivos, de imágenes, de PDF, pero te responde allí mismo. Es decir, el archivo debe ser pequeño. Y el Get Document Text es lo mismo que el Analyze, pero es el que no hace tanto análisis. Es un poquito más tosco. Es el simple. Es la función más simple que tiene este servicio. ¿Okay? A todo lo que quieras hacer tienes que darle permiso sobre un bucket de GetObject, de PutObject y de ListBucket. ¿Ok? Estas son las que hay que hacer. Si te das cuenta aquí, simplemente hay en la diferencia entre este permiso y este de acá, es que este tiene una barra asterisco, que significa, oye, dale GetObject y PutObject a todo lo que esté dentro de este repositorio. Bucket. Mejor dicho, bucket. Recuerda que tengo ese problema de decirle repositorio a los buckets, no sé por qué. Y bueno, el listar bucket sí tienes que darle permiso al bucket que quieras, sin el barra asterisco. Antes de iniciar, quiero volver a darte las características de las funciones que vamos a usar. Recuerda, vamos a usar Detect Document Text, Analyze Document y Start Document Analyze. ¿Ok? Entonces, en el primero, quiero que sepas que él detecta texto, pero no hace nada con el tema de si hay tablas o formularios. Él solo va a detectar todos los posibles caracteres que haya dentro de una imagen o un PDF. Es síncrono, lo que significa que le vas a enviar y él te va a responder. Y por último, puedes cargar desde local o puedes ponerle desde un S3. Es decir, tú le puedes decir a la función, oye, tómame el archivo que está en tal ruta dentro de este S3. O toma este conjunto de bytes y analízamelo. ¿Ok? Eso es muy importante porque la función varía, pero es fácil, pero la función varía según dónde pongas el archivo. El Analyze Document se parece mucho al Detect Document, pero es más complejo en su análisis. ¿Ok? Él puede detectar tablas, textos, formularios, valores key value, esos que son los que son dobles, valor key y valor, mejor dicho. Es síncrono, así que tú le mandas a que analices y él te responde. Y es adecuado para estructuras complejas. Aquí también puedes usar el S3 y el local. Start Document, por su parte, es como si estuvieras usando el Analyze Document, es decir, vas a poder detectar texto, tablas, formularios, el key value. Es bastante profundo el análisis que haces, pero es asíncrono.
Es decir, tú le das algo y él te da un tokencito al cual puedes ir consultándole después. El Start Document Analyze solo permite que cargues archivos desde S3. No le puedes mandar el conjunto de bytes. No se lo puedes mandar. No hay forma. La función no permite, en su parámetro de entrada, no permite que le mandes un conjunto de bytes. Ahí ya tenemos una limitación. Así que hay que crear todo un proceso para que suba un archivo a S3 y de S3 decirle a él que haga el análisis. Si no, no se va a poder. Entonces aquí ya sabes que sí o sí necesitas subir el archivo a S3. Igual ya tenemos las funciones de subir archivo. Ya la tenemos en el módulo de manipulación de S3 que lo pasamos hace rato. Así que bueno. Ahora sí, vámonos al código.